Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Esta es la hora de Dios para escuchar la palabra de nuestro Dios eterno. Este programa está en vivo y al aire para que todos puedan escuchar. No digan que no se oye la palabra, pero está al aire para que todos escuchen la bendita palabra de Dios. Dios les bendiga. Hoy, 8 de abril, estamos aquí en esta mañana después de haber pasado la Semana Mayor, la Semana de Pasión del Señor. Ahora estamos principiando otra semana que Dios es fiel. Y tenemos que recordar que el Señor no nos deja. Siempre está a nuestro lado. Y en esta mañana vamos a principiar orando primeramente y lo vamos a leer la palabra que vamos a desarrollar en el nombre del Señor. Así que ayúdame a orar para que Dios pueda ayudarnos en todo y Dios le bendiga grandemente. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Shelika Ato Robosai, vengo delante de tu presencia para darte gracias. Señor, Amasaya Hayalani, estoy agradecido, Señor, porque me das oportunidad de Akaamosua, de testificar de tu poder en Moshoyanani, que tú eres el mismo. Dilabasayanani, de ayer, ora, masikaya, de hoy y siempre. Dikailani Masai. Padre eterno, gracias. Yo ruego, Señor, bendición para Katu Sania, para Katu Casinia, todos aquellos que se puedan conectar al chat, que tú los bendigas. Si están enfermos, serán sanados. En el nombre de Jesús, porque tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Mi Dila Basayanani, mi Señor, gracias. En tus manos, Señor, ponga a cada uno de ellos que se conectan al chat, bendícelo. Ahora mismo, Señor, me encomiendo en tus santas manos. La honra y la gloria es para ti, Señor. Amén. Amén. En este momento, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Desde el versículo 8 vamos a leer. Estamos recordando que acabamos de pasar la Semana Santa. Y vamos a hablar sobre esto un poco. De lo que el Señor nos dejó. San Marcos capítulo 16, versículo 8 al 18. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, dice, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él
estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente, dice el versículo 14, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Le reprendió el Señor, porque no habían creído. Y ahí mismo le dice el Señor en el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano Alex Russell, Dios te bendiga, hermano. ¿Estás en Texas, en Arkansas o estás ahí en Terán? Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Donde quiera que estés, la palabra de Dios para ti también. El versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la ordenanza del Señor. Es lo que está diciendo. El versículo 15, después de haberle reprochado a los discípulos que no habían creído a las mujeres que él había resucitado, les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un llamado para el cristiano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermana Chelo Castro, Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar acompañándome. Bendiciones. Y dice el versículo 17, San Marcos capítulo 16, empezamos versículo 8 al 18. Y dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano Alberto Jaramillo de Ohio, de Fayette, Ohio, o de Archibald, no sé, pero es Ohio. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios, primo. Gloria a Dios. Y sobre ellos dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Dios Padre. Y ellos salieron, predicaron por todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Miren lo que dice el Señor. En la actualidad, estamos viviendo en los últimos días. Algunos no creen, pero estamos en los últimos días. Aquí en Estados Unidos, las cosas están poniendo muy calientes, al rojo vivo. Porque
el presidente de esta nación ha hecho tantas cosas fuera de orden por su capricho. Pero si realmente creemos que el Señor está cumpliendo su palabra, entonces, ¿qué debemos de hacer? Prepararnos. Por eso dije yo al principio, este programa está en vivo y al aire, para que todos oigamos la palabra de Dios, para que no digamos, yo no oí nada, Señor. Ahora, nuestro tema para esta mañana: hay poder en el nombre de Jesús. Déjeme decir una cosa. Recuerdo que cuando yo vivía allá en el norte, en Ohio, veníamos para acá, para México, a ver a nuestros padres, a mis padres y todos los familiares, y siempre veníamos con deseo de oír otras palabras, otras personas que predicaran. Y estaba en una ocasión el hermano Pedraza, ese evangelista, era evangelista, oraba por personas si tenían demonios. Él mismo le decía, cállate, cállate, con la palabra solamente sencilla, salte, sal fuera ya. Tan fácil así que él decía, cállate. Pero este hombre tenía el poder de Dios en su vida, que los demonios se callaban. Hermanos, los federales de Terán, Dios te bendiga, hermano, que gracias por acompañarme. Gracias, hermano. Y yo estoy orando por ustedes. No se me olvida. No se me olvida. Pero digamos, cuando este hermano Sigifredo Pedraza oraba por las personas así, y no gritaba nomás, cállate, inmediatamente aquella persona se sujetaba y empezaba a querer decir cosas. Él se cierra la boca, no digas nada, y salía el demonio de la persona. Porque dice el Señor que el que cree en Él mandó con esa autoridad y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros oramos por la persona, pero no somos nosotros los que echamos fuera, sino es la palabra del Señor. En el nombre de Jesús decimos siempre, en el nombre de Jesús, eres sano. Me tocó una ocasión aquí en Dallas. Mi hijo trabajaba, mi hijo más chico, James, trabajaba en un banco. Y había una compañera que estaba ahí también, dijo, oye James, ¿tu papá podría orar por mi hermano? Y a James le dijo, ¿qué tiene tu hermano? Dijo, él tiene SIDA, HIV. Dijo, está en Arizona, pero lo vamos a traer para acá, para Dallas. Y James, claro que sí, puede orar por él. Hermanos, lo trajeron, me llamaron donde estaba, en qué hospital estaba aquí en Dallas, por el 635 y el 75.
cuando entré al cuarto, iba a entrar al cuarto, estaban los padres a un lado de donde estaba el enfermo, y estaban en una vidriera, el enfermo estaba adentro, y la enfermera me dice inmediatamente: vas a entrar, vas a ungirlo, pero deja el aceite ahí. Y me pusieron una capa para que entrara y zapatos en los zapatos y todo eso. Entré para adentro, hermano. No se veía en la cama el enfermo. Era puro hueso. Y yo dije, yo calmadamente dije, yo voy a orar por él. Lo ungí nomás el cadáver, el hueso. Ni se movió. Entré esa vez y dejé el aceite y salí. Prontamente oré y Señor, en tus manos está. Afuera estaban los padres y me decían: reverendo, haga algo por mi hijo, haga algo por mi hijo. Dije, yo solo oro al Señor y Dios es el que hace la obra. En el nombre de Jesús estoy ungiéndole a él. Haga algo, por favor, haga algo, por favor. Claro que sí. Volví el segundo día. No había señas de vida porque no se movía. Y la enfermera decía: vuelve a ungirlo, pero deja el aceite ahí, no saques nada de ahí. Lo ungí por segunda vez. Nada, ninguna seña. Volví el tercer día. Estaba despierto. Me vio. Como que se sorprendió. ¿Quién eres tú? Y le dije: he venido a orar por ti. Esta es la tercera vez. Tus padres pidieron. La Biblia dice que el que pide recibe. Siempre he dicho, la Biblia dice: el que pide recibe. Yo a veces no oro por personas que no me piden. Sé que está enfermo, pero si la persona dice: ¿puede orar por mí, hermano? Ore por mí, por favor. Porque digo: Señor, tu palabra dice que el que pide recibe. Ellos me pidieron que orara por su hijo. O lo ungí otra vez, la tercera vez. Un milagro solamente Dios lo puede hacer. A la cuarta vez que volví, cuarto día, después de mi trabajo, yo iba y lo visitaba mi esposa y yo. La cuarta vez, no lo encontré donde estaba antes. Y pregunté: ¿dónde está el enfermo? Dijo, está en un cuarto ya. Hermano, al cuarto día ya estaba en un cuarto regular. Aquel muchacho estaba sentado en la cama. Los huesos ahí sentados, pero estaba vivo. Al quinto día había salido. Al quinto día, hermano. No fui yo. Fue la mano del Señor. La gente decía: fue un gran milagro. Solamente Dios lo hace. Por eso dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Él tenía un demonio que era homosexual, pero el Señor lo sanó.
Después mi hijo le preguntaba a la amiga, dice, ¿y cómo sigue tu hermano? Dijo, él está engordando. Fue sano ese muchacho. Pero es que, por eso la palabra dice, hay poder en el nombre de Jesús. Y sabemos que para la persona que tiene HIV o SIDA, no todos se salvan. Pero el poder de Dios es grande. El Señor, actuamos conforme el Señor nos dice, hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones. Muchas cosas han sucedido en este ministerio, pero es porque el Dios obra cuando nosotros actuamos conforme a su palabra. Yo me siento regocijado cuando veo que una persona, que el Señor lo sana o lo salva. Digo, Señor, gracias, eres tú que haces la obra, yo no. Muchas personas me han dicho, gracias hermano, porque usted lo sanó. Yo no lo sané. Yo oré a Dios y Él fue el que hizo la obra. Una hermana estaba en coma en Monterrey. Su hija me llama, hermano Jaramillo, mi mamá está en el hospital, está en coma. Yo aquí estaba en Dallas, en mi cuarto, y empecé, y dije, vamos a orar por ella. Y le dije, póngale el teléfono en su oído. Y le dije, hermana, ¿se acuerda cuando el Señor la tocó allá en McAllen? Yo estaba predicando en McAllen en una iglesia. Ellos habían venido de Monterrey a McAllen porque se dieron cuenta que iba a predicar ahí. Yo caminaba por el pasillo de la iglesia para orar por los enfermos. Faltaban con 4 o 5 bancas para llegar donde estaba ella sentada, pero atrás. Y gritó, ¡ay, quién me tocó! ¿Quién me tocó? Así. Dije, hermana, yo no le he tocado, aquí estoy. Alguien me tocó. Ella traía una enfermedad en su estómago. El Señor la sanó sin que nadie orara por ella, pero creyó. Había venido de Monterrey a McAllen para que oraran por ella. La obra se hace cuando uno cree. Y ella que estaba ahí en coma en Monterrey, en esta ocasión le dije, ponle el teléfono en el oído, ella va a oír. Y le dije, hermana, ¿se acuerda cuando el Señor la tocó ahí en McAllen? Yo no la toqué. Iba a ir a orar por usted. Pero el Señor la tocó antes. Dije, el Señor aquí está con usted. Crea a lo que yo le voy a decir. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Solamente crea. Usted es sana en el nombre del Señor. Sale de esa coma en el nombre de Jesús. Al siguiente día me llama su hija y me dice, hermano, me dijeron que me la lleve para mi casa.
Y yo les pregunté a ellos, ¿por qué para que vaya a morir a mi casa? Dijo, no tiene nada. Ella salió el siguiente día del hospital y se fue a su casa. Pero es porque la palabra de Dios se confirma cuando uno cree. Pero yo digo, el que pide recibe. Pero hay que creer cuando pedimos, vamos a creer. Grandes cosas Dios puede hacer en nuestra vida si uno cree. Porque cuando la presencia del Señor está en usted, porque usted cree, algo va a suceder. Muchas cosas han sucedido en este ministerio, pero no soy yo, es el Señor. Algunos dicen, tú no vales nada. Yo no valgo nada, yo sé, pero el Señor sí vale. Cuando se cree, se recibe. Cuando uno actúa con la creencia del Señor, los discípulos oyeron que las mujeres dijeron, ha resucitado. No creyeron. Cuando Jesucristo les había dicho, al tercer día resucitaré. Cuando ellos andaban caminando con Jesús, no le creyeron. Pero si usted y yo le creemos al Señor, podemos recibir bendición. Brother Corey Adams, God bless you, brother. God bless you. Jackie Adams, mamá, Dios te bendiga, mija. Dios te bendiga. Porque esto es lo que el Señor hace. Cuando uno cree, recibe. Porque si no actúa conforme a la palabra del Señor, nunca vas a recibir nada. Tienes que poner la creencia del Señor solamente, pero recibe la palabra como está diciendo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Acabamos de terminar la Semana Santa. Ha resucitado el Señor. Porque Él dijo, yo resucitaré el tercer día. Entonces, nosotros como cristianos, como creyentes de la palabra, actuemos y digamos, Señor, gracias por estar conmigo. Gracias porque tu palabra es fiel. Señor, dirige siempre mi vida. Porque solo nosotros no podemos hacer nada. Discúlpenme. Pero la presencia del Señor se puede sentir. Yo lloro mucho porque siento la presencia. No puedo negar que el Señor toca mi vida. Y eso es lo que debemos de hacer. Orar los unos por los otros. Por eso siempre les digo, no se olviden de orar por mí, porque yo también necesito de oración de ustedes. Cuando hay unión, hay fuerza. Y gracias porque estos hermanos de ahí de la granja siempre están comunicándose y ayudándome en diferentes maneras. Y yo digo, gracias Señor, porque lo que uno siembra, cosecha. Me llamó el hermano Eleazar Zavala.
Él vivía en Ohio, pero se movió para San Antonio. Y me dice, hermano, estoy enfermo. Ore por mí, que el Señor me dé nuevos miembros en mi cuerpo. Están deteriorados. Y le dije, ok. Oré al Señor. Y el Señor me dijo, oí, yo le daré nuevos miembros. Yo le daré. Ahora vamos a decirle a Dios que le amamos con todo. Y le dije, hermano, Con esta alabanza. el Señor dice que Él le va a dar nuevos miembros en su cuerpo. Y fuimos a verlo a San Antonio. Mi hijo James me llevó. Y cuando llegamos al hospital donde estaba él, ese mismo día lo dieron de alta, que saliera. Y le dije, así dice el Señor, te daré nuevos miembros que están deteriorados. Dios habla. Y lo que Él me dijo, hermano, no, yo mejor quiero irme. Pero Dios contesta la oración. Cuando uno cree, puede recibir. Y yo le dije, el Señor dice que te va a dar nuevos miembros. Dijo, no, prefiero irme mejor al que me lleve el Señor. Y se fue con el Señor. Grandes cosas, Señor, se manifiestan en nuestra vida, pero a veces no hacemos caso a la palabra. Ha habido hermanos aquí mismo en Dallas. He orado por ellos porque me piden. Sé que están enfermos, pero yo les digo, ¿quieres que ore por ti, hermana? No. Me dice, ore por mí, hermano. Gracias, Señor. Ore por mí. Gracias, Señor, por tu amor. Porque la palabra de Dios dice, en el nombre de Jesús hay poder. Pero tenemos que creer realmente que Él está ahí. Él no va a fallar. La palabra de Dios está viva. Puedo confiar en el Señor. Cuando hacemos caso a la palabra del Señor, tenemos victoria. Si el sol llegara a oscurecer. Pero si no ponemos oído a la palabra del Señor, te desalienta por un momento por causa de que cositas que no valen la pena. El diablo quiere zafarte de ahí. Puedo descansar. Mejor ya no voy. Puedo descansar. Dejas de ir a la iglesia por ir a una fiesta de un familiar. Cristo me guiará. Es cuando se acaba el gozo. No hay avivamiento en nuestra vida, entonces le damos lugar un poquito, vamos a descansar. Pero la palabra de Dios dice que Él tiene el poder para hacer lo que nosotros necesitamos. No te preocupes, mi hermano, en cualquier circunstancia que te encuentres en Mi hermana Olga me llamó por difícil que veas un día. tormentas, el Señor es tu paz. Lo hago porque es el poder de Dios. Puedes confiar en Él. Él ha prometido Y me dice, estar con nosotros todos los días
La prima que vive allá en Tampico está enferma. Vamos, yo estaba ahí en Terán, estaba predicando y fuimos para Tampico. Ella tenía 2 predicadores, hijos predicadores. Los doctores le habían dicho, no hay remedio para ella. Ella estaba bien hinchada. Sus piernas parecían, y su cuerpo parecían patas de elefante, hinchadas. No hay medicina de ese doctor para ella. Solamente un milagro. Llegamos y entramos, había una restricción ahí en el hospital, pero aún así yo presenté una tarjeta y me dejaron pasar inmediatamente. Y fui, oré por ella, la ungí con aceite. Ella temerosa dijo, primo, no se vaya, primo. No, pues voy a orar por ti, pero aquí voy a estar unos días y luego venimos a orar por ti otra vez. Orábamos al Señor. Ellos estaban tristes. Y Señor, tú eres el único que puede hacer la obra. Porque los doctores dicen, no hay medicina. Y ella estaba hinchada. Y tenía diabetes también, a la vez. Todo esto que estoy diciendo, hermano, el Espíritu Santo me está guiando a ese rumbo. Lo que tengo aquí en mi tableta no puedo decirlo todavía. Estoy obedeciendo al Espíritu Santo. Porque esto es de testimonio para que usted crea. Estuvimos 3 días allí. Oré por ellos los 3 días. No se veía cambio, pero ya el 4º día dije, nos vamos a ir mañana, hija. Vamos a regresar para tener mañana. No se vaya, no, sí, vamos a orar por ti. Dios te va a sanar. Dios te va a... Calmadamente yo le dije, Dios te va a sanar. Nos vinimos. A los 2 días, los doctores dicen, no tienen nada. Empezó ya a desinflarse. El diabetes se le fue. Estaban dando cada 2 días por semana que le limpiaran la sangre. Todo eso se fue. Y ella se levantó en su cama. Y le preguntábamos, ¿cómo te sientes? Muy bien. Todo bien. El Señor la sanó de esa enfermedad que los doctores decían, no hay remedio. Pero en el nombre de Jesús hay poder. Por eso creo en la palabra del Señor que Él nos enseña que tenemos que creer en el Señor. Porque Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. El Señor la sanó completamente. Se le fue el diabetes por completo. Por eso, cuando se cree la palabra del Señor y actuamos con esa fe, por eso el Señor dice, ningún veneno te dañará. Cuando Pablo recogía las ramas, cuando estaba frío en aquel lugar, en aquella isla, una víbora le pescó la mano. ¿Y qué hizo Pablo? Solamente la sacudió en el fuego. Los que vivían en esa isla dijeron, él va a morir.
porque era una serpiente maligna. Venenosa. Y esperaron, y Pablo calentándose en la lumbre, y todos se quedaban admirados. ¿Y por qué no se ha muerto? Porque el Señor le había probado. Nada te hará daño. Cuando confiamos en la palabra del Señor, nada te hace daño. Mi tío, Octavio Jaramillo, estaba principiando a predicar el evangelio en Tampico, en Ciudad Madero. El papá de esta prima. Estaba apenas principiando a predicar el evangelio. Y la gente no lo quería en ese barrio porque era el predicador. Él me platica y me dice, esto es lo que me pasó a mí aquí en este lugar. Vinieron, me pusieron una gallina en la puerta. Y dice, yo creía la palabra del Señor. Y dije a mi esposa, haz la comida. Esto nos mandó el Señor para nuestra comida. Hicieron esa gallina, la comieron. La gente que les había mandado esa gallina esperaban que algo sucediera. Al siguiente día volvieron a traer otra. Y como mi esposa lo hizo, dijo, no, nada sucedió, pero la gente esperaba que sucediera algo. Y dijo, Dios sabe cómo suplir nuestra necesidad. Principiando apenas en esa iglesia, nada sucedió. Dice, por eso digo, gracias Señor, porque tú eres con nosotros. La palabra del Señor, dice, si comieres cosa mortífera, no te hará daño. Cuando confiamos en la palabra, no desconfiamos, sino confiamos. Dios va a obrar de una manera especial. Y esto es lo que debemos de reconocer, amados hermanos y hermanas. Creer a la palabra del Señor. Yo estoy diciendo, estamos en los últimos días y cosas vendrán. Y tenemos que esperar en Dios y decir, Señor, aquí estoy. Guarda mi vida. Protégeme, Señor, porque yo sin ti nada puedo hacer. En Lucas capítulo 10, versículo 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la palabra del Señor. Por eso creo en la palabra que el Señor hace milagros. El día pasado yo sufrí un derrame de sangre. Todo un día derramé sangre. Iba al baño como si echaran una cubeta de agua. 3 veces fui al baño en el día. Y a la 1 de la mañana dije, Señor, me sentía débil. Vivo solo aquí en mi casa. Y le llamé a mi hijo, el menor James, vive en otro pueblito. A la 1 de la mañana dije, voy a ir al hospital para que vean por qué razón estoy sangrando. Pero antes dije, grité, cuerpo. A mí me dije, cuerpo,
No más bleeding. No more bleeding. No más sangre. Y se paró el derrame de sangre. Fui al hospital. Fue a un hospital, de ahí mandaron a otro porque no hallaba nada. En el otro hospital me tuvieron 2 días ahí. Perdí 10 libras. El estar ahí. Porque no me daban comida. Nada. Solamente agua. No encontraron realmente por qué. Dije, Señor, gracias porque escuchaste mi oración. Y todavía estoy esperando en otra cosa en mi vida. Digo, Señor, tú eres el mismo. De ayer, hoy, por los siglos. Así que mi hermano y hermana, la palabra del Señor nos está enseñando que si creemos, dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero tenemos que creer. Cuando el Señor te envía a hacer algo, hazlo. Que no vas solo, el Señor va contigo. Obedecer al Señor es lo más importante. Y en esta mañana agradezco a todos los hermanos que se conectaron de allá de Ohio. Hermano Alberto Jaramillo, Dios te bendiga, mi hermano. Hermano Alex, Ana Chelo, Ana Jackie, a veces que se conectan de Montana, de North Dakota. Ahora no se han conectado, pero siempre oyen el mensaje. Porque la palabra de Dios es para todos. Y en esta hora vamos a despedirnos. El tiempo ha pasado. Pero la palabra del Señor ha sido para ti. Este testimonio fue para alguien. Los testimonios han sido para alguien. Lo sé, porque el Espíritu Santo me llevó sobre ese lugar así. Y cuando lo hago, dije, Señor, habla tú, no yo. Todo lo que tenía escrito en la tableta, no lo he tomado. Pero si quiero pedirle a ustedes, para despedirnos, quiere que el Señor los sane. Extienda su mano. Yo no lo voy a sanar, el Señor. Porque lo que hemos predicado es la palabra del Señor. Extienda su mano hacia adelante y crea la palabra. Vamos a orar los unos por los otros. Crea. Padre, indica atarikia masanani. Levo sukuanikia. Meshayaka atanikia. Lendokusi. Venimos delante de tu presencia. Precasalandí, para darte gracias. Porque tu poder es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Lima Shaya Nakaya Handi. Lo que tú hiciste aquí, Señor, lo sigues haciendo ahora. Porque tu palabra nos ampara. Y creemos en los milagros, porque tú los hiciste, nosotros creemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda mano que se levantó enfrente, Señor, te adoran.
Recibe, Señor. Recibe sus vidas. Y si alguien no te ha conocido todavía, Señor, que se entregue a Cristo, porque es el único medio para poder entrar en el reino de Dios. La Biblia nos dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo, tú eres la puerta del corral de las ovejas. Tú eres el que abres para poder entrar al reino de Dios. Y te doy gracias en esta mañana por esas vidas que han sido tocadas por el poder maravilloso tuyo. Señor, hemos creído en ti y adoramos y glorificamos tu nombre, porque tú eres nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, la bendición sea sobre cada uno de ellos y de ellas. A ti doy la honra y la gloria para siempre. Padre, gracias. Ensalzado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano, Dios les bendiga y Dios les guarde. Y les espero el viernes con la palabra del Señor. Así que no se olviden de orar por mí. Hermana Aida Zavala, que estaba la semana pasada, estuvo. Dios te bendiga, hermana. Gracias por acompañarnos y que lo sigas oyendo la palabra del Señor. Es de allá de Archibald también, de hermana Aida Zavala. Dios le bendiga, Dios le guarde. A todos ustedes que me han acompañado y a aquellos que se van a conectar más tarde.